en Gálatas, capítulo 5, yo voy a leer en la versión, la nueva versión internacional, Gálatas capítulo 5, desde el verso 16 en adelante, que se titula La vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ello. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si lo guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hasta aquí la lectura de esta parte de la palabra que hemos leído, que el apóstol Pablo nos dejó. Primero se los envió a los Gálatas, y bueno, y es válido para nosotros. Y yo quería hacer algunos comentarios. Lo primero acá, que nos dice que vivamos por el Espíritu y no por la naturaleza humana, ¿no? Ustedes vieron que nuestra sociedad, el mundo, lo que llamamos el mundo, vive por todo lo que hemos leído antes. O sea, es la forma de vida, es el estilo de vida. Cuanto peor, mejor, ¿no? Y ni siquiera se les pasa por la cabeza de que están haciendo algo que es malo. Después nos preguntan nuestros líderes, los gobernantes, las personas que nos rodean, cuando reflexionamos sobre los males de la sociedad, las carencias que tenemos, los problemas que tenemos como nación, como país, como familia, como barrio. Y entonces dice, ¿pero cómo puede pasar esto? Bueno, hay razones profundas que por nuestro desorden, la forma que vivimos, la forma que tomamos las decisiones, contrarias a lo que Dios justamente nos dice que debemos vivir, armamos una sociedad que, por nuestras acciones, nuestras omisiones y nuestras conductas, se transforma en lo que es nuestra forma de vida en la sociedad. Y entonces vemos después que transferimos estos antivalores, estas conductas erradas, perdón, a las próximas generaciones, y así sucesivamente. Y entonces tenemos consecuencias en la educación, consecuencias en la forma de vida, en cada detalle de nuestra vida, ¿no? De nuestras vidas. Y esto es consecuencia justamente de estar viviendo alejados de los valores de Dios. ¿Y qué nos dice Pablo? Nosotros somos distintos. Dice, vivan de acuerdo
vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y esto es para nosotros, porque también muchas veces vivimos de acuerdo a esos antivalores que nos traen consecuencias terribles en nuestras vidas. Y todo lo hemos experimentado y lo vamos a experimentar en algún momento, porque ninguno de nosotros está libre de pecado, ¿no? Sino que tenemos esto que siempre está acechándonos, y la sociedad en su conjunto vive de esta manera. Fíjense, dice que un punto importante acá, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. A mí esta versión me gusta mucho porque dice, porque acá hay un punto muy importante. A veces pensamos que vivir por el Espíritu es tener una experiencia mística, ¿no? Que es cierto, es una parte donde el Espíritu Santo entra en nuestra vida, transforma nuestra cabeza, nuestra forma de pensar, cuando nos convertimos a Cristo. Pero este es el principio. Entonces, después de ahí empieza todo un trabajo sistemático de conocimiento a través de la palabra de Dios, la confirmación y la guía del Espíritu Santo, y vamos combatiendo, pero acá hay un punto esencial que es la voluntad. O sea, no, el Espíritu no nos va a hacer ni vivir de una manera en forma obligatoria o impuesta para hacer determinadas cosas o vivir determinadas conductas o no hacer determinadas conductas. Acá hay un claro punto, dice, que se oponen entre sí, pero ustedes no pueden hacer lo que quieren. O sea que este es un punto de voluntad nuestra. O sea, nos lleva tiempo. Yo tengo 70 años y he vivido muchas cosas en mi vida y es así. O sea, uno puede y decide, todos los días decidimos si vivimos de una manera o de la otra. Todos los días, todos los días. Y esto va a ser hasta el último día de nuestra vida. O sea que estamos siempre decidiendo si vivimos por el Espíritu o vivimos de acuerdo a la carne. Y la carne es la naturaleza humana, es lo que es. No lo podemos negar, fuimos creados así, somos así. Entonces, tenemos que luchar todos los días con nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. Pero lo magnífico de todo esto es que podemos vivir de otra manera. Y de hecho, como los cristianos somos la sal y la luz en esta sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque vivimos de otra manera, con otros parámetros. O por lo menos debía de ser, ¿no? Entonces, dice, fíjese qué lindo que es lo otro. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, el fruto del Espíritu. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Mis queridos, esto es magnífico, ¿no? O sea, yo creo que todos podemos analizarnos qué cantidad de esas características del fruto del Espíritu hay en nuestras propias vidas, ¿no? Y aquí es donde está la lucha de todos los días, ¿no? Porque ¿quién no se levanta un día de mañana, ¿no? Y en vez de tener alegría, está triste, está desolado, está enfermo, amargado, bueno, y es una realidad. Y hay días que no tenemos ninguna amabilidad. Y hay días que nos cuesta tener bondad. Y hay días que nos ponemos tan negativos que la fe desaparece de nuestro entorno. Entonces,
queridos, esta es la práctica de todos los días. Pero acá lo que tenemos es que repasar esto, lo que Pablo nos dice, es que debemos de vivir con el fruto del Espíritu en nuestras vidas, con estas características. Y yo quiero repasarlo porque es importante esto. Amor, ¿no? Que lo que hay tantas canciones que hablan sobre lo que el mundo necesita es amor, ¿no? Y sí, todo lo que la sociedad dice, habla, pero ¿cuánto de esto es una realidad, ¿no? Y ¿dónde está el amor, ¿no? Entre nosotros, tenemos que practicarlo, tratar de que haya real, genuino amor en nuestras vidas, entre nosotros. Alegría, dice, ¿no? Alegría. La versión anterior que yo fui criado dice, dice, en vez de alegría dice gozo, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, estar alegres, contentos. Pero claro, como genuina expresión de nuestra vida, ¿no? No un acto religioso, ¿no? En el cual yo tengo una postura, y a veces entre los cristianos hay un problema serio porque yo lo he vivido, lo he visto a través de los años. Hay cristianos que entienden que tienen que tener una postura en la cual si se muestran débiles o no alegres o no contentos o quejosos, entonces están fallando, ¿no? O la gente dice, pero este cristiano no es espiritual, ¿no? Entonces, y entonces eso nos lleva a la hipocresía, nos lleva en esos ambientes a fingir lo que no somos, ¿no? Entonces nos preguntan, ¿y cómo está, hermano? Estoy bien, y no estoy bien, ¿tá? Y estamos alegres, pero en el fondo no estamos alegres. Y entonces tenemos que trabajar en esto, pensar en esto. Todos tenemos momentos en nuestra vida de subes y bajas, ¿no? Momentos magníficos en los cuales estamos tocando el cielo con las manos porque todo nos va bien en la vida, tenemos todo, estamos contentos, completos, pero hay momentos que hay dificultades, hay pérdidas, hay frustraciones, hay, yo qué sé, pecados, hay tanta cosa que pasa en la vida de uno, ¿no? A través de los años. Pero lo importante es que tenemos esta guía en la cual nos dice que tenemos que estar alegres, tener alegría, paz. Mis queridos, la paz no la van a encontrar en ningún lado, menos si no es en Jesucristo. No vamos y compramos paz. ¿Y cómo obtenemos la paz? Por la fe, por la tranquilidad, por la confianza que nos da la palabra de Dios, que confirma día a día lo que creemos, lo que somos, lo que es la sociedad, las consecuencias de vivir de una manera y vivir de la otra. Después, la paciencia. Miren, si hay una cosa que la sociedad nuestra no tiene paciencia, no hay paciencia. Todo lo quiero ya, ahora, pronto, pim, pam, pim. Hay wifi, si no hay wifi me deprimo. Si no hay conectividad ya me pongo mal, ¿no? No me puedo comunicar, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Paciencia. Todo es a gran velocidad y lo necesito ya. Me acuerdo que en nuestra generación, yo tuve que trabajar y ahorrar durante varios años para comprarme mi primera bicicleta. Y me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo y perseverancia. Y yo era un niño, pero fui criado con esa mentalidad, que el esfuerzo, el trabajo, el ahorro genera un resultado. Ahora, vivimos en una sociedad completamente distinta ahora. Antes nosotros juntábamos el dinero para comprar algo. Ahora hay otros parámetros. Compramos a crédito y lo tenemos ya. Después lo pagamos, ¿no? ¿O no? Entonces, es todo un cambio
y no hay paciencia para nada. Y así eso lo podemos trasladar a todas las relaciones, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos. La paciencia es un elemento clave. Ya ahora nos rompemos y chao. Bueno, vos andás para tu casa, yo voy para la mía y se terminó el partido. Y bueno, después nos vemos con el juez. Y es así. Y en todas las relaciones, si lo vemos en la sociedad, si será importante la paciencia en nuestras vidas. Y amabilidad. La amabilidad. Qué importante que es ser amables, decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Dios los bendiga. Usted dice, pero esta gente es rara, ¿no? Nos dice, pues claro, porque la gente ahora ni te saluda, ni te dice nada, te ladra a veces, si se acuerda de ladrarte, ¿no? Y si te puede, te pecha, y bueno, y lo vemos en el tránsito, lo vemos en todos lados. O sea que la amabilidad es algo realmente escaso. Y después, la bondad. La bondad. Cuesta ser bondadosos, porque cuando nos lastiman, nos jinetean, como decimos, ¿no? Nos desanimamos, ¿no? Pero la bondad es una parte del fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Ser bondadosos, pacientes, tolerantes. La palabra tolerantes es una palabra de la sociedad actual, ¿no? Solidarios, la otra palabra que se usa mucho, ¿no? Pero si uno le pregunta a la gente cuando la dice, a ver si saben qué están diciendo, ¿no? Pero la bondad es importante porque nos muestra cómo tendríamos que ser los seres humanos, ¿no? Bondadosos, comprometidos y ponernos en el lugar del otro, ¿no? A veces somos demasiado terminantes en nuestros juicios y opiniones, pero no tenemos la capacidad de colocarnos en el lugar de la otra persona para entender cuál es su situación y cuál es su condición. Y eso cuesta, pero tenemos que trabajar en esto. Y fidelidad. Fidelidad. Fidelidad también podemos decir fe. La otra versión dice fe. Fidelidad, fe. Es imposible vivir el cristianismo sin fe. Y es imposible vivir como seres humanos, aún saqueando el cristianismo, vivir si no tenemos fe, porque es algo que es inherente del ser humano. Creemos lo que papá y mamá nos dijeron cuando éramos chicos, creemos lo que nos dice un cartel, creemos lo que nos dice alguien. Es imposible vivir sin fe. Sabemos que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y entonces tenemos que... Qué importante es la diferencia que se produce en una persona que tiene fe y una persona que no tiene fe. No solamente en el final de la vida, ¿no? Porque ya ahí sí es tremendo, ¿no? Es lo que significa morir con fe o morir sin fe, ¿no? Hay un gran cambio. Pero vivir la vida, toda la vida, la existencia, es tener esa esperanza de que lo que estamos haciendo vale la pena, lo que hicimos valió la pena, y a veces pensamos que, bueno, lo que hicimos no vemos los resultados, pero bueno, por fe los vemos. Y después, bueno, el Señor es misericordioso y de vez en cuando nos manda regalos de cuando estamos deprimidos o desanimados, y pues, mirá, aquella persona que le dijiste tal cosa en tal momento, ni siquiera te acordabas, eso fue una bendición para ella. Le mandaste un saludo y le animó en ese momento. ¿Cuánta cosa a través de la fe y la fidelidad podemos realizar y vivir? Y eso nos completa como personas, nos anima y nos
eso es lo que dije recién, nos complementa como personas, ¿no? Nos hace completos. Después podemos decir que la humildad, y este es un punto importante, ¿no? La humildad. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me acuerdo que mi madre me lo repetía siempre, eso, siempre, siempre. Ese versículo era uno de los versículos más repetidos que salían de la boca de mi madre, ¿no? Y bueno, me hizo bien, porque ¿qué pasa? Es importante, porque en nuestra naturaleza natural, o en la carne, tenemos la tendencia a exaltarnos, a ser muy grandes personas, sabemos todo, tenemos nuestra propia opinión, juzgamos a todo el mundo, decimos que esto es así, 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 hacemos nuestros propios juicios y nos envanecemos muchas veces y cometemos errores graves, ¿no? Graves. Entonces, primero porque no tenemos todos los elementos, como dije antes, para conocer la realidad de nadie, ¿no? A veces ni siquiera conocemos la nuestra, nos cuesta horrores entendernos, tenemos que ir al psicólogo para que nos ayude a entendernos, para ver cómo funciona nuestra cabeza, nuestras frustraciones, cómo atender nuestras debilidades de carácter y nuestras frustraciones personales. Entonces, si necesitamos de la palabra de Dios en nuestra vida, si necesitaremos el auxilio del Espíritu todos los días para poder bajar un poco, ¿no? Bajar un poco, ser más humildes, más tranquilos, tener un concepto más acotado de lo que somos como personas. Porque generalmente tenemos la tendencia a decir que somos unas grandes personas, somos muy buenos, o capaz que al revés, o sea, somos un desastre y una frustración y todo nos va mal y la gente no nos quiere, y, ¿me entienden? O sea, siempre estamos así, o abajo o arriba, pero no hay un equilibrio en nuestra vida. O sea que acá, una de las características que nos dice que vivir en el Espíritu es, el fruto del Espíritu es la humildad, y no la falsa humildad, porque muchas veces enmascaramos, decimos que somos muy humildes y en realidad juzgamos a todo el mundo, lo crucificamos y decimos que nosotros somos los mejores, los más buenos, los más tolerantes, los más generosos. Y en realidad no es así, ¿eh? Entonces la humildad es muy importante en nuestra vida para poder vernos con una proyección equilibrada de lo que somos. Y en el fondo somos todos pecadores, queridos, regenerados y perdonados por la obra maravillosa del Señor en la cruz. Y después, finalmente, habla de dominio propio. Y qué importante que es el dominio propio, ¿no? Queridos, ¿cuántas veces uno dice, bueno, ¿por qué hice tal cosa y no me dominé en esa situación, en actos concretos? ¿Por qué dije cosas que no tenía que haber dicho y opiné sobre alguien, o que es tan doloroso, ¿no? Y está eso en nuestra vida. Siempre estamos luchando tratando de tener dominio propio de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de cómo manejamos nuestro dinero, cómo manejamos nuestra familia, cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos tratamos con nuestras esposas, esposos. Hay un dominio propio en el cual, en el trabajo, cómo actuamos frente a tantas situaciones. El dominio propio es una característica extraordinaria. Cuando podemos dominar nuestras pasiones y nuestras tendencias, y no solamente, no estoy hablando solo de pecados, a veces simplemente es que no tenemos control con nuestro dinero,
Nos endeudamos simplemente porque no tenemos dominio propio, nos muestran un caramelito y salimos comprándolo, nos muestran esto y vamos y lo comemos, vamos arriba, después arreglamos. Entonces, hay gente que vive endeudada toda su vida hasta acá porque no tiene dominio propio de las finanzas. Y así podríamos decir de muchas otras cosas. Pero qué importante que es, para concluir, que el fruto, estas características del fruto del Espíritu, se manifieste en nuestra vida. Nuestra vida va a ser distinta completamente. Sí. Y bueno, gracias a Dios que podemos vivir de esta manera. Tenemos esta posibilidad. Y aprovechemos, no importa la edad que tengamos, aprovechemos hacer los cambios necesarios y perfeccionar estos frutos, estas características del fruto del Espíritu. Y trabajar en ellas. O sea que es magnífico, porque va a ser una bendición para nosotros, va a ser una bendición para la familia en la cual estamos, va a ser una bendición para nuestros hijos y las generaciones posteriores. Y finalmente, dice que no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría y la gracia de su Espíritu para practicar estas cosas y vivir de acuerdo a estas benditas características que transforman nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos animas, nos corriges, nos enseñas cómo debemos de vivir, cómo debemos de agradarte, cómo debemos de agradar a los que nos rodean. Ayúdanos a poner en práctica estas características, vivir de acuerdo a estas características que tú nos enseñas a través de tu Espíritu. Señor, danos gracia, Señor, danos sabiduría, danos paciencia, bondad, Señor, amor. Amén. Padre, cada una de nuestras vidas. Tú conoces cada situación, cada necesidad. Bendice nuestras vidas, Señor, esta mañana. Bendice a los que no están con nosotros. Y gracias por el privilegio de ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén.